Nos encontramos en la mañana de hoy con el doctor José Rodríguez Medina. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, buenos días, gracias por la invitación. Qué bueno que esté con nosotros en el día de hoy. Antes de comenzar a hablar sobre su trayectoria profesional y los años que usted ha estado con nosotros aquí en la Escuela de Medicina, ¿dónde usted nació? Yo nací en Caguas, Puerto Rico, en el barrio Tomás de Castro de Caguas. ¿Se crió ahí en el barrio? Estuve allí como hasta los 5 años de edad. Empecé, de hecho, llegué a empezar hasta el primer grado en la escuela rural que había en el barrio, pero no terminé y ya pues me trasladé. Mis padres, ¿verdad? Se mudaron para los Estados Unidos. eh, a esa edad y allí pues tuve hasta final de mi educación de escuela superior. ¿Y sus padres cómo se llamaban? Mi papá se llamaba, ¿verdad? En paz descanse, Ramón Rodríguez Mulero y mi mamá Petra Medina Besares. ¿Su hermano? Ambos son de Cagua. Sí, somos seis hijos. Yo soy el mayor de los hijos. Y ya que me menciona que se mudaron a los Estados Unidos, ¿cómo fue su infancia y a qué recuerdos tiene de allá en los Estados Unidos? Wow, eso. Sí, cuando me pongo a pensar, ¿verdad? Podemos hablar montones, ¿verdad? Pero lo voy a resumir. Siendo una familia militar, pues mi papá cada año a 2 años lo mudaban de base, ¿verdad? Así que estuvimos en muchos estados viviendo y pues muchos cambios, ¿verdad? Me acostumbré temprano a los cambios. Podríamos decir que eh, estuvimos en Missouri, en Kentucky, en Georgia, South Carolina, New Jersey, Alemania. Pues con eso pues conocimos mucha gente, pero en realidad pues éramos un grupo siempre en movimiento, nuestra familia. Así que nuestra familia era muy unida, los hermanos y mi mamá y mi papá, ¿verdad? Éramos la unidad y éramos bien unidos por esa razón, de que no estábamos en un lugar por mucho tiempo. Precisamente esa era la próxima pregunta, esa relación con sus padres y esas mudanzas continuas. ¿Qué recuerdos más puede brindarnos sobre eso? Pues con mucha anticipación, ¿verdad? Anticipation, digo, ¿verdad? Como que pensando cómo será el nuevo sitio donde vamos a ir, ¿verdad? Eh, pero a la misma vez, a veces, pues, ¿verdad? Las despedidas de las amistades, hacías amistades, que entonces te despedías para conocer nuevas amistades. Eso también, pues, había mucho de eso, ¿verdad? Personas que ibas a extrañar, pero también conociendo siempre gente nueva y trabajo en equipo, ¿verdad? Siempre cuando había mudanza había que trabajar en equipo para empacar las cosas, asegurar que los mudanceros se llevaban todo, limpiar la casa, todo lo hacíamos juntos, entregarla, ¿verdad? Porque estas eran casas que se le asignaban a los soldados en las bases militares. Había que tenerlo todo impecable cuando lo recibías y cuando lo entregabas. Y pues éramos como un equipo bien unido. Y esos días de high school, ¿terminó la high school en la misma escuela? Pues mira, interesantemente, no. Estuvimos la última asignación que tuvimos fue en New Jersey, en Fort Monmouth, New Jersey. Y ya habiendo comenzado el semestre del cuarto año, nos mudamos para Puerto Rico y terminé el cuarto año de high school en la Escuela Manuela Toro de Cagua. Así que así va a aparecer en algún expediente mío de escuela que me gradué de Manuela Toro High School. Pero, wow, eso fue una experiencia también muy, muy interesante porque las escuelas en Puerto Rico pues eran un poquito más, ¿verdad? Como que con mucho más movimiento, tenías libertad para salir afuera, versus las escuelas en que yo estaba, que siempre estabas encerrado todo el día. Y tuve muchas experiencias bonitas en la Escuela Manuela Toro.
Entonces, una vez se gradúa de high school aquí en Cagua, aplica para la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Es correcto. Ahí solicité ingreso a la universidad e ingresé ahí como en el 1973, que ingresé a la escuela, a la universidad. Y ahí pues entré directamente, bueno, no entré directamente a ciencias naturales, en ese tiempo ingresabas a estudios generales, estabas un año y entonces entrabas al programa de ciencias naturales, que para mí fue biología. Y ahí estuve unos 4 años adicionales para graduarme del bachillerato en biología. ¿Por qué biología? ¿Qué le atrajo de la biología? Pues me gustaban las ciencias, ¿verdad? Naturales, y habían áreas que me interesaban las ciencias de la salud, pero no estaba definido realmente que yo iba a estudiar. Y pues me fui por ciencias naturales, eh, pero estuve entre química y biología porque tomé muchas electivas en química. Y en algún momento dado hasta llegué a pensar, bueno, podría hacer un grado combinado en química, ¿verdad? Pero eso cambió, ¿verdad? Cuando estando en el programa de biología empecé a hacer investigación subgraduada y como que ahí pues todo el tiempo que tenía eh, disponible se me fue en hacer estudios de laboratorio y aprender a hacer investigación subgraduada. Y ahí pues me quedé en biología. O sea, que una vez terminé el bachillerato, continué en biología haciendo la maestría. Sí, sí. Para mí fue como una transición, ¿verdad? Yo estando en el bachillerato comencé a tomar cursos graduados. Se nos permitía hacer eso. Y allí yo conocí a un gran académico y mentor mío que pues, falleció hace unos años, doctor George Hillier. Y doctor George Hillier era, eh, él dirigía un programa que se llamaba SUBE, que era un programa de NIH para educación de subgraduados en ciencias biomédicas, investigación biomédica. Y entré en el programa SUBE, que era como una beca para retener a los estudiantes haciendo investigación y que no se nos fueran a trabajar en fast foods o etcétera, ¿verdad? Lo que existe hoy en día, ¿verdad? También ese tipo de programas. Y George Hillier, pues, me permitió trabajar como estudiante de SUBE y a la misma vez, pues nos daban eh, expectativas de que iríamos a estudiar estudios graduados fuera, pero que en algún momento se esperaba que regresáramos a Puerto Rico. You know? Y recuerdo que tomando esos cursos graduados, como que preparándome para lo que podría ser una carrera graduada, tomé varios cursos con él, salí muy bien en esos cursos, adquirí confianza y seguí tomando cursos graduados e hice una tesis de maestría. Conocí en esos cursos graduados unos mentores que luego me reclutaron para ir a Brandeis. Ya en el 81, pues ya yo estaba en Boston. O sea que fue casi como que una continuación de subgraduado a graduado a doctorado. Eh, y, uh, y pues me arrastró, terminé en Boston haciendo un doctorado ¿verdad? Con una inseguridad, no sabía cómo me iba a ir, ¿verdad? Pues ya yo tenía cursos graduados y sabía lo que era tomar cursos a ese nivel, pero no sabía, ¿verdad?, cómo me iba a ir. Como siempre,
Me lancé, ya al año, ya había pasado el primer año, segundo año tomé los cursos avanzados, tomé los exámenes comprensivos, los pasé y ya lo demás historia, seguí hasta el final. Una vez usted, ¿verdad? Porque ya usted había vivido en Estados Unidos, regresa otra vez a los Estados Unidos, está en Boston, ¿cómo fue esa adaptación otra vez? Cambia otra vez, ¿verdad? El ambiente. Oh my gosh. Sí, fue totalmente diferente, porque yo, ¿verdad? Cuando estaba de niño, andaba con mi familia, mis padres me mantenían, mis padres me protegían, etcétera, ¿verdad? Al ir a Boston, ya yo estaba casado, tenía una hija y mi esposa había aceptado, ¿verdad? Acompañarme, ok, vámonos para allá, vamos a lanzarnos esta aventura. Y pues fue difícil la adaptación porque había que buscar casa, eh, hacer estudios graduados, pero a la misma vez ayudar a mi esposa a adaptarse porque ella nunca había vivido en los Estados Unidos y no conocía bien el idioma. Y pues fue una prueba de supervivencia. Por eso que te digo que nosotros fuimos, no sabía cómo cómo iba a ser el desenlace, ¿verdad? Si lo íbamos a lograr o no. A fin de cuentas dijimos, bueno, vámonos 6 meses a ver cómo nos va y si va bien, pues nos quedamos. Y así fue. Nos quedamos allí casi 6 años en Boston y luego 3 años de postdoctorado en Maryland. Y siempre tuvimos una buena vivienda, siempre tuvimos alimentos, siempre tuvimos nuestra vida de familia. Eh, Como te digo, fui para allá con una hija, regresé con 4. Entonces, cuando usted completa el doctorado, usted se va a especializar en biología molecular. Sí, esa fue mi pasión desde que estaba acá en Puerto Rico. Siendo estudiante de bachillerato, en esa época era que estaba como que nació y creció la biología molecular, ¿verdad? Y recuerdo que yo fui a un simposio en Miami, no fue en Miami, sí, el Miami Winter Symposium se llamaba. Fui a ese simposio y allí hablaron Francis Crick y Pierre Chambon y bueno, los duros de esa época que obviamente Watson y Crick, ¿verdad? Son los que descubrieron la estructura, ¿verdad? Junto con eh, Rosalind, ay Dios mío, perdón, se me olvidó el apellido, pero o sea, hay un grupo que creó esa estructura recibieron un premio Nobel por eso. Pues estaban allí, ¿verdad? Y eh, yo escuché esas presentaciones y yo dije, esto es lo que yo voy a estudiar. Y cuando fui a Brandeis, entré en un laboratorio de Michael Rosbash, que era eh, para estudiar RNA splicing, porque en la charla de Miami Winter Symposium se estaban describiendo estas estructuras en los genes que se creía que eran removidas durante el proceso de presión y que le llamaron intrones, ¿verdad? Entonces cuando veo que en Brandeis Mike Rosbash estaba estudiando RNA splicing, yo dije, yo voy para ese laboratorio. Y me aceptaron. Y ahí fue donde yo hice la tesis en esa. O sea que todo esto empezó también, ¿verdad? Desde mi carrera subgraduada, pues ya había trazado como un camino que me permitió, tuve la buena suerte de caer en un buen lab y me permitió terminar esa tesis en Brandeis y, ¿verdad? Publicar esos estudios en revistas prestigiosas y pues eso me abrió las puertas para un buen postdoc en NIH. Para ir a que íbamos para el National Cancer Institute de NIH. Cuéntanos Sí, sobre esa experiencia. pues nuevamente, ¿verdad? Ahí ya José Rodríguez Medina ya no era graduate student, ahora doctor José Rodríguez Medina. Y pues de momento, pues
¿verdad? Recibes un trato diferente porque estás entrando en un instituto prestigioso, federal, reconocido mundialmente, eres uno de los que está allí investigando. Eh, Nuestra calidad de vida mejoró bastante, ¿verdad? Porque ahora pues tenía un poquito más de salario y, ¿cómo le digo? Pero mucha más responsabilidad porque ya se esperaba que yo tenía un tema que era de interés de quien era mi mentor o ¿verdad? Mi supervisor, que era Bruce Patterson en el Instituto Nacional del Cáncer. Y pues tenía la responsabilidad de desarrollar ese tema y en un periodo de 3 años más o menos, hacer un descubrimiento o descubrimientos que se publicaran, ¿verdad? Y pues fue un reto bastante grande. Pude publicar ese estudio, conseguí una buena beca que me permitió eh, dedicar 100% del tiempo a ese trabajo. Y de ahí, no sé cómo, pero eh, el hecho de que yo estaba allí, se llegaron a enterar acá, que yo estaba allá, y un día, ya como entrando el segundo año, eh, recibo una llamada de aquí del recinto de ciencias médicas, que sí me interesaba una posición en el recinto de ciencias médicas. Recuerdo que, ¿verdad? No sé si puedo mencionarlo, el doctor Sixto García Castiñeiras era el director interino de bioquímica en ese momento y él me llamó y yo no sabía quién era él, ¿verdad? En ese momento, ahora pues hoy en día pues además de mentor es gran amigo mío y, ¿verdad? Vivo eternamente agradecido de él por esa llamada que hizo porque me abrió una puerta para regresar a Puerto Rico. Yo todavía no estaba pensando cómo regresar. Yo estaba tratando de sobrevivir en ¿verdad? Ese nuevo trabajo y seguir siendo, manteniendo la competencia para poderme justificar, ¿verdad? Y quedarme allí posiblemente en NIH lo más posible. Y con esa llamada, pues yo ya vine a Puerto Rico a hacer una entrevista. Eso fue como para el 1988. Y ya en el 89 fui reclutado y en el 1989 me integré al recinto de ciencias médicas, Escuela de Medicina. Entonces, una vez usted regresa a Puerto Rico, lo reclutamos, qué bueno. Y, Háblanos sobre su experiencia como profesora aquí en la Escuela de Medicina. ok, son 34 años y se van tan rápido. Eh, you know, últimamente, ¿verdad? Tengo la frase pegada en la mente que quisiera volver a nacer para continuar los proyectos y terminar los que se quedan pendientes, porque son muchos los proyectos que se han desarrollado en el laboratorio, algunos que concluyeron, otros que están inconclusos, muchas colaboraciones. Eh, Llegando a Puerto Rico, lo primero que hice fue eso, fue colaborar, ¿verdad? No tenía laboratorio formado y mi misión para ese tiempo era eh, establecer colaboraciones con los investigadores en la Escuela de Medicina y introducir tecnologías de biología molecular, ¿verdad? Lo que existía en los estados, pero que todavía no estaba muy desarrollado aquí en Puerto Rico, secuenciación de DNA y análisis de genes, etcétera, ¿verdad? Y que habían ya investigadores que trabajaban en eso, pero que estábamos tratando de crear una masa crítica de personas para impulsar eso y acelerarlo. Así que estuve colaborando mucho en esa área y la mayoría de las publicaciones que tuve a principios de mi carrera pues fueron en colaboraciones.
Pero poco a poco fui también pues montando el laboratorio. En eso pues ya estaba formalmente en bioquímica y tenía acceso a estudiantes y empecé a reclutar estudiantes doctorales y de maestría. Y pues yo diría que ya para los tempranos 90, 92, 93, ya estaba graduando estudiantes con tesis de departamento de bioquímica y con eso pues empezando a publicar trabajos, ¿verdad? So, eh, yo creo que soy de los más afortunados, ¿verdad? Los que son de mi época, porque pudimos llegar, había un momentum y un deseo dentro de crecer y estábamos buscando muchos fondos para infraestructura y hoy en día continuamos haciendo eso, de hecho. Y los de mi generación, ¿verdad? Con la doctora Carmen Cadilla, doctor Mark Miller, vienen a mi mente porque fuimos reclutados ambos, los tres, a través del programa, lo que se llama RCMI. Ese fue el programa pionero para empezar a desarrollar las ciencias biomédicas. Luego han venido otros de NIH, otro que yo dirijo, otro que dirige la doctora Cadilla, el doctor Miller. Pero hemos sido afortunados porque pudimos conseguir la infraestructura y los espacios de laboratorio y el apoyo institucional para podernos desarrollar relativamente rápido, ¿verdad? Así que fue una experiencia interesante. Yo he graduado ya 12, creo que son 12 doctorales en bioquímica y varios de maestría. He tenido estudiantes del programa de residencia de gastroenterología, ¿verdad? Que estábamos haciendo cuando estábamos haciendo colaboración con la doctora Esther Torres en genotipo de hepatitis C, ¿verdad? Pues en una época pues era algo que estaba caliente, un tema caliente, genotipo versus respuesta a droga. Y tuvimos el privilegio de colaborar con ella en eso. Eso pues me expuso también a residentes de algunos de los programas de medicina, ¿verdad? En esa área. Y también pues muchos estudiantes de otros recintos que también pasaron por mi laboratorio, especialmente con Río Piedras, porque tenemos un programa interrecinto, doctoral interrecinto en biología, donde participamos nosotros como facultad de ese programa y tuve la oportunidad de tener estudiantes también del recinto de Río Piedras. Así que, pues, gracias a eso he tenido el apoyo de tener gente, ¿verdad?, para realizar los proyectos, porque nuestra mano de obra principal son los estudiantes graduados. Antes de entrar de lleno en estos proyectos que están en curso, que vamos a dialogar próximamente, háblanos sobre la experiencia administrativa. Usted ha sido director del Departamento de Bioquímica, ha sido decano interino del Decanato de Investigación, vicepresidente asociado interino de la Oficina de Investigación e Innovación de la Administración Central de la Universidad de Puerto Rico. Cuéntanos sobre eso. Pues mira, he corrido la escalera para arriba y para abajo, ¿verdad? De la universidad. Y ha sido, ¿verdad? De nuevo, un privilegio, ¿verdad? Tener esa oportunidad porque me ha dado, ¿verdad?, unas experiencias y tal vez una visión de cómo funcionan las cosas, cómo deberían funcionar, cómo se pueden mejorar ¿verdad?, las cosas. Pero el más que ¿verdad?, el más cerquita de mi corazón es la dirección del departamento, que la he tenido como desde el 98 para acá y nunca he cedido esa posición porque es la posición que tengo eh, eh, que no es interina. ese es my day job, tú sabes, como dicen.
Pero he tenido la oportunidad de ser decano interino porque pues estuvimos un grupo involucrados en la creación de ese decanato, ¿verdad? Diseñando la propuesta, promoviendo la propuesta. Cuando pasé a vicepresidencia asociada de investigación, cuando la doctora Ilka Ríos era vicepresidenta también en Administración Central, pues tuve la oportunidad de defender esa propuesta ante la Junta, ¿verdad? Porque había que presentarla y defenderla. Pues fui uno de los que estaba allí en esa junta, sentado allí en esa mesa, y logramos que se aprobara esa propuesta. Así que regresando al recinto, una vez terminó mi encomienda, porque yo todo lo hago con un propósito, estaba allí, tenía una misión, una era asegurar que ese decanato se aprobara y otra era defender unas políticas de incentivos de investigación que estaban en la mirilla de algunos miembros y corrían el peligro de eliminarse, y esos incentivos de investigación son críticos para nosotros mantener el nivel de investigadores que tenemos acá en el recinto de ciencias médicas, que es el mayor de todo el sistema. Así que eso también, ¿verdad? Pues fue un proyecto que logramos proteger, unas certificaciones que logramos proteger para el recinto y para el resto del sistema, dicho sea de paso. Así que eso fue parte de mi misión en la vicepresidencia. Pero, ¿verdad? Como todo pasa en los interinatos, ¿verdad? Todos somos interinos, no importa si tienes ese título al lado o no. Y hubo cambios de nuevo, un presidente nuevo, ¿verdad? Como pasa, llegó el doctor Jorge Jado, que le escogió su equipo, yo me retiro, regreso al recinto, vuelvo a mi posición de director de departamento, y surgió vacante en el decanato de investigación, vuelvo como interino, luego pues cambio en rectoría, salgo del interinato, o sea, el eterno problema del recinto, ¿verdad? Que hay que decirlo porque no se puede tapar el cielo con la mano, es la inestabilidad que tenemos en el área administrativa. Pero como le digo, todo con un propósito. Yo me siento que fue una experiencia enriquecedora, y por eso pues puedo ser mejor director de programa y mejor director de departamento, ¿verdad? Porque puedo sé dónde ir y cómo ir para tratar de lograr que las cosas se hagan. Sobre proyectos en curso, grants que están cogiendo ahora mismo. Quisiera que nos hablara de ello, pero también le tengo otra pregunta combinada. También cuéntenos cuán importante es para ustedes los investigadores la adquisición de equipo, instrumentación, la actualización, las nuevas tecnologías para su investigación. Wow. Sí, eso es la clave. De hecho, pues es eso que acabo de hablar es una buena entrada para ese tema, porque empiezo por proyectos de investigación, ¿verdad? Los proyectos de investigación en el recinto, especialmente, bueno, no los voy a dividir si son clínicos o si son básicos, todos tienen las mismas características, son subvencionados con fondos federales, la mayoría, requieren de un apoyo institucional complejo, porque desde lo que llamamos pre-award, desde que sale hasta que llega allá a ser revisado, regresa, hay que administrarlo en post-award acá. Recursos humanos es parte de eso, también muy complejo. Necesita todo un andamiaje de apoyo institucional para que esos proyectos se puedan realizar, ¿verdad? Para que no hayan atrasos en
en el inicio, en el reclutamiento, en el gasto del dinero, porque a veces, ¿verdad? Como la mayoría son por reembolso, la institución paga el proyecto y luego factura al gobierno federal para recibir los reembolsos. Eso es bien importante también, ¿verdad? Y todo eso, pues, requiere todo un equipo de personas comprometidas que las tenemos, pero que hay que cuidarlos para que mantener la integridad del equipo, ¿verdad? Que no se nos vayan a gente. Estamos teniendo muchos problemas con reclutar, como todo el mundo, ¿verdad? Pero, como les digo, gracias a ese apoyo incondicional que tenemos del decanato de investigación, que todas esas oficinas están ahí, pues es que podemos tener estos proyectos grandes y complejos, porque hay que gastar mucho dinero y por lo tanto hay que hacer mucho trabajo y asegurar que todo se haga en el tiempo estipulado, ¿verdad? Así que desde el proyecto más pequeño hasta el proyecto más grande tienen las mismas características, ¿verdad? Y los investigadores, eso se les va la vida, ¿sabes? Si no tienen el apoyo eh, en pre, post y recursos humanos, se les va la vida. Y eso, la idea de tener un proyecto es que se pueda renovar. Te dan un proyecto de 4 o 5 años, tú quieres terminarlo con éxito, publicar, tener los logros y someter una renovación y seguirlo renovando, ¿verdad? Porque de ahí es que se financia la carrera de un investigador y se mantienen las instituciones internas con los costos indirectos que se generan, ¿verdad? Así que los investigadores hay que valorarlos, son importantes porque nos dan, crean conocimiento, enriquecen los programas y obtienen más grants, ¿verdad? Si tú miras el valor del dólar invertido versus el dólar recobrado, para algunos programas, por lo menos le puedo decir del programa que yo administro, que es el IMBRE, es casi $3. Por dólar invertido, $3 recobrados. Quiere decir que inviertes en investigadores y esos investigadores usan ese dinero para generar publicaciones, grants nuevos y ese dólar se duplicó, se triplicó. Y de ahí es pues donde se sostienen los programas graduados, los programas de verano para estudiantes de los mismos de medicina, subgraduados que vienen de otros recintos, se ayuda a financiar las operaciones de la institución, ¿verdad? Los costos indirectos, los F&A, es para reponer el dinero de salarios, materiales e infraestructura que la institución invierte para sostener esa investigación. Así que es importante que los investigadores se mantengan productivos, se mantengan animados y deseosos de seguir sometiendo los grants, ¿verdad? En cuanto a los proyectos, mencionaste algunos proyectos. El Puerto Rico IMBRE es uno de los más grandes que hay ahora mismo en Puerto Rico, porque no es solamente UPR, es todas las instituciones en Puerto Rico, públicas y privadas, principalmente las subgraduadas, tienen acceso a fondos de investigación para desarrollar investigadores y la infraestructura que se necesita, ¿verdad? Y ahí la palabra es infraestructura, mencionaste equipos, ¿verdad? Estos grants que también pues RCMI tuvo esa misión, ahora RCMI es investigación solamente, pero el IMBRE queda como para seguir llevando esa misión, es actualizar la infraestructura, entiéndase instrumentación, o adquirir nuevas tecnologías, ¿verdad? Y adiestrar
facultad, estudiantes en el uso de esas tecnologías para mantener el nivel de la ciencia competitivo, lo suficiente competitivo para que podamos lograr tener propuestas competitivas financiadas, ¿verdad? Si no seguimos, y eso es continuo, si no hacemos eso, nos quedamos atrás rápidamente y bajan los niveles de grants, ¿verdad? Doctor Rodríguez, usted tiene varios papers, varias publicaciones. Voy a mencionarle por lo menos una de las muchas que usted tiene en su haber. Discovery of a Central mRNA Processing Mechanism. ¿Qué nos puede contar sobre esa publicación? Ese fue mi proyecto de tesis doctoral con el doctor Michael Rosbash en Brandeis. Esos primeros 3 o 4 años de la década del 80, pues estaba estudiando arduamente elucidar el mecanismo de RNA splicing a nivel molecular, ¿verdad? Habían laboratorios que estaban estudiándolo en células mamíferas, habían otro laboratorio que lo estaba estudiando en células embriónicas, en mouse embryos, embriónicas de ratón, y entonces nosotros éramos los únicos que estábamos estudiándolo en levadura, Saccharomyces cerevisiae. Y pues era como una carrera. ¿Quién lo hacía primero? Yo, o sea, no asustado, ¿verdad? Porque si te publican la tesis antes de que tú termines, pues o sea, desluce. Pero como casi todos eran en el área de Boston, estaba Bill Sharp, Argys Stradiades, que era el de los embriónicos, y Michael Rosbash. Se pusieron de acuerdo y todos los tres papers se publicaron en la misma edición de Cell en el 84. Después de eso salieron varios otros papers también en Cell o en PNAS que, ¿verdad? Pues fueron seguimiento a ese primer paper que describía ese mecanismo. Usted ha sido recipiente de varios honores y reconocimientos. Voy a mencionarle algunos para que nos hable sobre ellos. Usted recibió el NIH National Research Service Award y el Postdoctoral Fellowship y Distinguished Professor Award por los estudiantes. Sí, por los estudiantes de graduados. Sí, mira, el National Research Service Award el primero que recibí fue el Postdoctoral Fellowship, que fue cuando entré a NIH, ¿verdad? Y eso era una beca para postdoctorales, para sostenimiento del postdoctoral en su research. Pero esos awards eran bien bajitos, o sea, estaban hechos para solteros que podían vivir en casas en group houses, tú sabes, para sostenerse. Y de hecho, pues había muchas alrededor de NIH, esas group houses, que eran casas compartidas por 3 o 4 personas, ¿verdad? Así que yo me di a la búsqueda de algo un poquito más sustancial, porque, ¿verdad? Siendo casado con familia, y pude cualificar para un National Research Service Award, que eso sí eran mucho más competitivos y pagaban el doble, ¿verdad?, de salario, y me daban pues fondos para financiar mi investigación y hacer un viaje para presentar en meetings, etcétera. Eso era como ya un award más alto y mucho más competitivo. Se llamaba el NRSA Award. Eso fue lo que me permitió terminar mi postdoc en Maryland. Esa subvención. Y entonces, ¿verdad? Pues ya estando acá en el departamento, pues estaba muy activo no solamente con reclutar estudiantes, ¿verdad? En bioquímica, cuando yo llegué, quedaban 2 estudiantes graduados del director anterior, ya no quedaban ni estudiantes. Eso fue ya para los 80, y nosotros empezamos a una campaña bien agresiva que junto con el doctor Sid Craig, que fue director
después mientras yo estaba aquí llegando a bioquímica y luego, ¿verdad? Yo lo sustituí cuando él se fue. Pues logramos llegar a aumentar ese número de estudiantes a sobre 20, 25, 26 estudiantes graduados y estaba bien activo con esos estudiantes. Y los estudiantes, pues, los estudiantes graduados hacían este tipo de reconocimiento a la facultad. Y no solamente de bioquímica, pues los de anatomía lo hacían para algún profesor de anatomía o los de microbiología o de farmacología. Así que yo recibí esa distinción de los estudiantes en 2 ocasiones, que es totalmente independiente, ¿verdad? Yo tengo esos 2. De hecho, el doctor Ángel Román Franco, que en paz descanse, él decía que cuando tú entras a una oficina de él va a tener muchos diplomas y muchas cosas, pero solamente los que representaban algo significante para él, ¿verdad? Y yo tomé esa nota de él y tengo 3 cosas en mi pared, que es mi diploma de doctoral y los 2 reconocimientos de los estudiantes graduados en la pared de mi oficina. Los atesoro porque, pues, es algo que me tocó mucho que los estudiantes me hayan reconocido de esa manera. Así que están allí, si los quieren ver, allí están. Doctor Rodríguez, si usted le pudiera dar algún consejo a un estudiante que quiere estudiar en el campo de la ciencia, particularmente en la bioquímica, ¿qué le diría? Hoy en día, sí, bueno, mira, le recomendaría que se preparara bien en el bachillerato, que si desde temprano en el bachillerato ya sabe hacia dónde va, especialmente en ciencias biomédicas, que se prepare bien en ciertas áreas que por lo menos cuando yo estudiaba no necesariamente estaban, ¿verdad? Y se me hubiese hecho mucho más fácil y tal vez más productiva la carrera como estudiante si hubiese tenido esas destrezas, como por ejemplo, esto es que en el bachillerato se prepare bien en la estadística, en la bioinformática, ¿verdad? Que eso es algo relativamente reciente, no existía allá por los 80, así que me puedo excusar de esa. Que tome cursos en genética, en biología molecular, en bioquímica de proteínas, porque hoy en día lo que llamamos, estamos en la época de lo que llamamos las omics, saber proteomics, genomics, es importante para entender los problemas que se están estudiando hoy en día, ¿verdad? De terapia genética, para curar enfermedades, ¿verdad? Estamos ya investigando cuáles son no solamente los genes que están influyendo la enfermedad, sino qué proteínas están influyendo esa enfermedad y cómo podemos intervenir ¿verdad? En esos puntos de regulación de los genes. Y si tú llevas ya una buena preparación desde tus estudios subgraduados, pues vas a poder sumergirte bien rápidamente en el meollo del problema, ¿verdad? Y eso es clave para no tener atrasos en tu desarrollo. Y además, pues si puedes tomar un curso subgraduado de bioquímica, te ayuda, ¿verdad? Y eso no es solamente para los de bioquímica, también los que van a entrar en medicina. También es buena idea tomar un curso subgraduado en bioquímica porque eso le da una buena preparación, una buena base para tomar el curso de fundamentos de medicina molecular, que es el curso de bioquímica para medicina del primer año. Y ahí se le da un enfoque más de clínico y de enfermedades en humanos y pues les va a ayudar. Así que esa sería mi recomendación. Además que asegúrese
de que realmente tiene pasión por la ciencia, no sea que luego de que comienza unos estudios graduados en ciencia, descubra que en verdad pues no le apasionó tanto como creía. O sea, asegúrese de que es algo que le apasiona para que también pueda disfrutar de sus estudios graduados, ¿verdad? Los estudios graduados eh, se supone que el descubrir y el investigar y tener la pasión de saber es lo que te dé ese sentido de satisfacción y la alegría de descubrir algo nuevo, ¿verdad? Así que haga un check en su corazón si realmente es lo que quieren hacer. Porque hay muchas otras cosas que uno puede hacer en la vida y ser productivo, ¿verdad? Esa sería mi recomendación. Doctor José Rodríguez Medina, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por tenerme aquí.